Buen día a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar esta palabra sobre la resurrección. Esa resurrección con gloria, porque todo lo de Cristo es con gloria. Si ustedes analizan la cronología de su venida a la tierra siendo Dios, fíjese la concepción de Cristo. ¿No fue gloriosa? Que el Espíritu Santo venga sobre la Virgen María y cubra a la Virgen María y de ahí se establezca este Dios que se hizo hombre, esta vida espiritual, esta semilla incorruptible, poderosa, espiritual, entró en el óvulo de la Virgen María. Y por eso es que Él es 100% Dios y 100% hombre. ¿Acaso eso no es gloria? ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Pero su vida en la tierra fue una vida gloriosa. Nadie pudo hacer lo que Él hizo. Ni jamás hombre alguno habló como Él habló, con tanta autoridad, sabiduría. Sus palabras ya sanaban. Sus palabras cambiaban la cancha de la mente de las personas y establecía un nuevo orden. Recordando a los fariseos que eran totalmente contrarios, lo mandaron a prender con un alguacil. Y el alguacil llegó después de un tiempo sin Jesús. ¿Por qué no lo trajeron? Porque jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Por eso, a todos ustedes que están aquí, algunos tal vez por la primera vez, esto no es religión, esto es vida. Este es el poder que puede transformar una mente y un corazón, que puede transformar una vida, una familia y todas sus generaciones. Así que vamos a iniciar mostrando la cruz. Él fue a la cruz. ¿Y en la cruz qué hizo? Tomó nuestro lugar. El pecado con el que el ser humano nace por la obra y desobediencia de Adán, toda esa vida de muerte inútil que no puede operar las cosas de Dios, sino solamente la desobediencia y el rechazo a Dios, aunque a veces no lo digamos abiertamente, pero hay algo contrario, que siempre queremos hacer lo que no es la voluntad de Dios. Pero Él fue a la cruz, tomó nuestro lugar, nuestro pecado, ese es el sacrificio vicario. Pero no se quedó en la cruz. Al tercer día resucitó. ¿Acaso no es glorioso? Pero ¿sabe qué? La obra de entendimiento es que todos los que le hemos aceptado por la fe, en esa cruz, espiritualmente hablando, morimos juntamente con Él. Es que esto es, morimos juntamente con Él, pero también resucitamos juntamente con Él. Y hoy quiero hablar no solamente lo que se celebra siempre, lo que se escucha siempre, ese poder de la resurrección. Quiero hablar cómo se vive esta vida resucitada que fue impartida en usted. Así que, ¿qué es la resurrección? Es una vida en luz. La oscuridad salió de nosotros. ¿Dónde opera la oscuridad? Donde no está el espíritu de vida. ¿Dónde opera la oscuridad? Donde hay muerte. Jesucristo es la vida. Y en la vida está la luz. De las tinieblas a la luz. Dice Génesis 1, en el principio, el libro de los primeros comienzos. Lo que se menciona aquí se va mencionando en figuras, en tipos, en toda la Biblia. Es el libro de las primeras menciones y los nuevos comienzos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Algo puede crear Dios desordenado y vacío? No. Entre el primer versículo y el segundo, según los estudiosos, los científicos, se creen que hay muchos miles de años. Algo pasó ahí que no lo vamos a hablar hoy,
por el tiempo, pero el hecho es que la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese, aquí esto es una figura de nuestra condición humana sin Dios. Aunque usted no lo vea así y no lo crea así. Pero todos tenemos experiencia. Antes de Cristo nuestra vida era así. Estaba en oscuridad, no podíamos ver, estábamos ciegos. ¿Por qué estábamos en oscuridad? ¿Por qué no podíamos ver? Porque no teníamos la vida. Donde está la vida hay luz, porque la vida que es Cristo es luz. En Adán hubo un apagón como el que hubo en España. Amados, y es verdad. Y así nacemos. Vivimos solamente por los sentidos, por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que nos imaginamos de una mente natural. Pero la vida a la cual Dios nos ha puesto es una vida con propósito, con sentido, es una vida poderosa, es una vida eterna. Entonces, pero ¿sabe qué pasa? Que Dios siempre, su gracia y su amor va a comenzar, ¿dónde? En la oscuridad para traernos a la luz. Cuando todo esto había un caos, había desorden. ¿Por qué había caos y desorden? Porque había un vacío, no estaba la vida de Dios. Pero ahí, ¿qué pasó? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Las aguas representan la palabra de Dios, que es vida. ¿Y qué habló Dios? El Espíritu siempre se mueve por la palabra. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas y puso al sol, a la luz, le puso día y a la oscuridad noche. Y fue la tarde. ¿Cómo comenzó Dios? Esto a mí me ha tocado mucho, me ha impresionado, y leámoslos. Y dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Cuándo comenzó el día para Dios? En la tarde, en la oscuridad. Pero ¿dónde termina el día? En luz, en victoria y en verdad. Y así comienza en nuestras vidas. Podemos estar en la peor circunstancia de nuestras vidas, con miedos, con temores, en oscuridad. Pero cuando Él llega, Él entra, trae un orden nuevo del Espíritu, ordena esa vida y la llena. Usted y yo ya no estamos más vacíos porque tenemos a Cristo. Y ahí, fíjese, los judíos, su día comienza a las 6 de la tarde. ¿Sí o no? ¿Saben, no? Su día comienza a las 6 de la tarde y termina con la luz. Pero es que esa es una figura espiritual de nuestra salvación. Así comenzamos todos nosotros, con miedos, con temores. ¿Quién no tenía, a ver aquí, temor a la muerte? Levante su mano el que no tenía. Por eso, yo también. Todo. Entonces, la obra de la cruz comienza por amor y por gracia en la oscuridad. ¿Para qué? Para llevarnos a la luz. Y esa es la operación de Cristo y nuestra salvación. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos en ceguera espiritual. Por eso es que hacíamos lo que hacíamos, porque estábamos esclavos de una naturaleza pecaminosa, de oscuridad, que nos esclavizaba a hacer lo que a Dios no le agradaba. ¿Por qué no le agradaba a Dios? ¿Porque es religioso? ¿Porque nos quiere pinchar la paciencia? No, porque Él, que es la vida y que conoce todas las cosas, sabe lo que va a ser para nuestra destrucción, lo que va a ser para nuestro mal. Entonces, pasamos a ver que por gracia, por amor, el día
en el oriente, allá comienza en la tarde, la oscuridad. ¿Y qué pasó con Jesús? Esto lo podemos ver en toda la Biblia. Fíjese que cuando Jesús estaba en la cruz y cuando Él expiró, cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, después de haber dicho, consumado es, ¿qué pasó? La tierra se oscureció. Había tinieblas en toda la tierra. Ahí podemos ver también, y como dice el apóstol Pablo, en Cristo, en esta nueva vida que es espiritual, por eso la mente natural no la puede entender. Por eso necesitamos renovarla con la verdad, con la palabra. Dice, no empieza primero lo espiritual, sino lo animal, luego lo espiritual. Primero es esa vida vieja y después viene la nueva cuando aceptamos a Cristo. Entonces, y en todas las cosas es así. Dice, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Dónde comienza entonces el camino del justo? Fíjese, ya también en la oscuridad, pero como ya tiene la luz del Hijo, esa luz va creciendo, va en aumento, nos va aclarando el entendimiento, la visión. Entonces, entender esto es muy poderoso. Y aquí los ángeles no solo dieron una buena noticia a unas mujeres, le estoy dando el contexto. Unas mujeres fueron a la tumba pensando encontrar un muerto, llevaron aceite para ungir el cuerpo del muerto. Pero los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjese, hicieron una corrección al corazón. Pero ahora hay una religión que está en lo mismo. Ahora hay una pseudo espiritualidad en la tierra. La gente anda buscando al que vive, al Dios vivo. ¿En qué? En filosofías, en mantras, en religiones de todo tipo, hinduismo. Ahora está de moda las constelaciones. Oiga, esos son disparates elocuentes, como dijo el apóstol Pablo. Y la gente se mete en todo eso porque tiene una sed sincera, verdadera. Pero hay maestros que se amontonan para que de sus propias concupiscencias aparten el oído de la verdad y los lleven ¿a qué? A la fábula. Y eso es lo que usted está viendo ahorita. Por eso está viendo los Terians. Por eso es bueno que las familias vengan a congregarse a las iglesias para que cuando tengan sus hijos, oye, si ya los tienen, los puedan hablar en el camino de la verdad, de la luz, de la fe, que no los va a dañar jamás. Lo que te daña es la religión, que te mete al esfuerzo. Y estás tantos años sudando por querer hacer bien, por querer hacer las cosas buenas, por ser bueno por tus propios medios. No existe eso. Tú no eres bueno por tus obras. Que se quite la mochila de tu espalda. Tú eres bueno porque Cristo en la cruz tomó tu lugar y te dio una nueva vida. Y eres lo que haces de cosas buenas porque eres justo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? En una religión muerta, en filosofías, en lo que alguien le dice, ahora estamos en el tiempo de lo nuevo, la tendencia de lo nuevo, ¿sí o no? ¿A usted le pasa? A mí también. Estamos así queriendo escuchar lo nuevo, a ver qué hay de nuevo, qué hay de nuevo. Y ahí nos perdemos porque no escuchamos lo que parece viejo, pero es más nuevo que lo nuevo en sí. Porque lo nuevo no tiene que ver con tiempo. Lo nuevo de Dios tiene que ver con naturaleza poderosa. Entonces, ¿acaso no se acuerdan lo que Él les habló que cuando estaba en Galilea diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día? Entonces, cuando usted va a Israel a visitar, ¿qué encuentra? La tumba vacía. La única de los grandes hombres que han estado en la tierra, la única vacía. En la de Confucio, en la de Buda, en los demás,
están de repente ya las harinas de sus huesos o sus huesos, no lo sé. Pero esta es la única tumba vacía. ¿Sabe por qué? Porque Él ya no está en ese lugar. Ya no podemos buscar entre lo que es muerto al que vive para siempre. Ahora, ¿dónde está Él? Sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre. Pero ¿con quién? Con usted. Ahora Cristo habita en usted. No está en la tumba vacía. En la tumba. Esa está vacía. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos conocer el poder de la resurrección. Hemos hablado el anterior domingo sobre la liberación. Éramos esclavos de nuestras pasiones y nuestros deseos. ¿Sí o no? Nos esclavizaban. Pero ¿cómo es esto? Si esto es malo, hasta a veces, hasta la comida nos esclaviza. Es verdad. A cosas que sin sentido, y hay de todo. Todo nos puede esclavizar. Pero ahora por la gracia de Dios somos libres. Entonces, por eso es que necesitamos conocer el poder de la resurrección. Los esclavos, los judíos esclavos que estaban en Egipto, fueron liberados, pero su mente no había sido renovada. Y salieron y se quedaron en el desierto de sus quejas, en el desierto de sus deseos antiguos. Eran esclavos, pero como comían rico, no les importaba. Y así hay personas, son esclavas de algo, pero de lo que los esclaviza comienza a gustarles. La esclavitud no es igual que la adicción. La esclavitud es cuando te imponen algo y tú lo haces por obligación. Pero la adicción ya es algo que te gustó y lo probaste la primera vez, seguramente, y te activó la dopamina. Pero esa dopamina quiere seguir sintiendo lo que sintió la primera vez. Pero ahí está la trampa. Entonces le metes más. A mí me encanta el suspiro limeño. ¿Quién lo sabe? Estábamos en Los Tajigos y me comía 5, ya nos conocían, estuvimos un año ahí en el Cabildo. Me conocían, nos quedábamos a almorzar 5 suspiros limeños. Todo lo dulce. Esclava de mis deseos. Entonces, pero es así. Otras pueden ser esclavas de otras cosas. Pero algo que, o sea, diré adicta, porque me gustaba. Pero nosotros éramos esclavos de algo que después nos culpaba. ¿Sí o no? Cuando hacíamos mal, cuando mentíamos, esa esclavitud nos llevaba a hacer cosas que luego traía la condenación. Entonces, aquí el apóstol, esta es una oración del apóstol Pablo, que dice que estaba orando a Dios para que conozcan a Cristo y conocerlo a Él, alumbren los ojos de su entendimiento para que sepan. Esa es una palabra muy importante, conocer, saber, porque la gente que ignora algo va a ser esclava de lo que ignora. Pero cuando no conocemos la verdad, es la verdad la que nos hace libres. Para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, la cual levantó a Cristo de los muertos. Oiga, qué poder, la cual levantó, dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Entonces, hay el poder de una vida que ha resucitado. Y necesitamos conocer el poder de esta vida, que no es religión, es verdad, opera de una forma que trae libertad a tu mente. Hay un poder. ¿Ese poder cuál es? Lo mismo que resucitó a Cristo te resucitó a ti. Es el Espíritu Santo que nos lleva a decir, porque a veces se puede quedar en un concepto, a Cristo resucitó, pero tú resucitaste juntamente con Él. Pero ¿cómo vives? ¿Vives la vida? ¿Cómo vivo yo?
¿Vivimos la vida resucitada en este poder o vivimos limitados? Vivimos limitados a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que nos hicieron, al pasado. Esta vida ya te sacó, porque esto es verdad. Cuando nosotros hablamos desde la verdad, el Espíritu Santo está impartiendo esta palabra a todos ustedes. Él nos sacó de esa vieja manera de vivir para establecernos en este poder de esta vida que ha resucitado y necesitamos conocerlo. ¿Y cómo conocemos el poder de esta vida? Haciendo el contexto, el apóstol Pablo estaba orando y diciendo, Señor, que conozcan a Cristo, que puedan conocerlo a Él, porque Él es la resurrección y la vida. El que esté muerto, dijo, al que esté muerto, en mí vivirá. Entonces, y aquí, para graficarlo más claramente, quiero contar una historia que pasó mientras Jesús estaba en la tierra. Un principal de la sinagoga, un hombre religioso, estaba en graves problemas, su hija estaba muriendo, estaba agonizando. Y cuando ves que la religión no opera nada, porque solo es letra, solo es imposiciones, solo son reglas vacías que te esclavizan al miedo, que te esclavizan a que hagas algo, tienes que hacerlo porque si no Dios te castiga. Eso es religión. Cuando encuentren algo de eso, huyan de ese lugar, porque les aseguro que Dios no condena a nadie, que Él más bien en la oscuridad hace resplandecer su luz, mostrándonos de que Él nos entiende por la naturaleza esa vieja que nos legó Adán, pero que Él la canceló en la cruz y nos dio la naturaleza de Él, la naturaleza de Dios. Entonces este hombre vino y se postró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, por favor, mi hija está agonizando, pero si tú pones tus manos sobre ella, vivirá. Porque este hombre se le reveló en medio de la religión que Cristo era la vida. Y él le dijo, vamos. Y en el proceso sucedieron cosas que por tiempo no lo voy a decir, pero lo detuvieron a Jesús. Porque ¿sabe qué es lo que detiene a Jesús, amado? Lo que llama la atención de Jesús, la fe. La fe de una mujer muy débil, que no podría estar en medio de la multitud, pero oyó hablar de Jesús y la fe se activó en su cuerpo y le dio fuerzas para entre la multitud meterse. Una mujer con flujo de sangre durante 12 años. Esa pobre mujer no tenía fuerza, estaba con sus defensas totalmente bajas. No podía ni respirar. Pero es que eso es lo que hace la fe, en quién es la vida, en quién es el poder. ¿Y sabe qué? Ella decía, qué importante es hablarle a tu corazón, a tu mente cuando está desanimado, cuando pensás que ya no podés más, cuando solamente ves el imposible. Porque lo que le esperaba a esa mujer días más o días menos era la muerte. Pero ella decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana de este azote. Porque en el manto de los judíos estaba la palabra escrita. Como pudo, se arrastró y lo detuvo a Jesús. Y dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos en otra. Pero ¿cómo dices quién me tocó si todo el mundo te está apretando y te está tocando y decís quién me tocó? Nosotros podemos tocar a Jesús de una manera distinta. No, dijo, alguien me ha tocado. Porque he sabido, he sentido que ha salido poder de mí. Es que ese es el poder que activa la fe del Hijo dentro de ti. En todo nuestra correr aquí en la tierra, nuestro caminar en la tierra. Y la mujer viéndose descubierta se postró y dijo, yo te toqué. Y le contó la historia y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Dos cosas hizo la fe en ese momento.
no solo la sanó del cuerpo. ¿De qué sirve que nos sane de una enfermedad? Y después viva la vida, seguimos esclavos. Y cuando muramos, ¿dónde vamos a estar? Hay 2 lugares, solamente 2. Nos mintieron. La religión nos mintió poniendo un lugar intermedio, es mentira. No hay, solo 2 lugares. Y si tú escoges la vida aquí en la tierra, que es Cristo, estarás en la vida por la eternidad. Entonces, muy importante entender. Pero ahí, ¿qué pasó? Y imagínense al padre, a ver, se comía seguramente las uñas. Yo pensaba, Señor, qué angustia de Jairo. Y lo que temía pasó. Él temía que iba a morir su hija. Y pasó. Y vinieron a decirle, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. Qué palabras más duras. Pero sucede que Jesús no se detiene con eso, porque Él es la resurrección y la vida. Y le dijo, ¿sabe qué le dijo? Y Dios te habla a ti si estás en alguna situación. No temas, cree solamente. ¿En quién vas a creer? ¿En ti? ¿En tu fuerza? Ay, que tengo que hacer esta promesa, este sacrificio. Tengo que irme a pie a tal lugar. No tienes que hacer nada, solamente rendir tu corazón para creer en aquel que es el poder del universo y lo sustenta con su palabra. Entonces, no temas, cree solamente. Entraron a la casa de la niña. Habían los alborotadores, los gritones, los sacó a todos eso. Sacó a todos los que no tenían fe. Y entró con el padre, la madre y sus discípulos. Y la agarró de la mano. Y le dijo, Talita Kumi, que significa en arameo, niña, a ti te digo, levántate. La chica de 12 años abrió sus ojos y se incorporó, se levantó. Todos los gritones se asombraron y él dijo, denle de comer. Pero estos son figuras para nosotros. Esta niña tenía vida antes, pero por alguna situación murió. Y esta es una figura de la iglesia. Hay una iglesia que tiene la vida de Cristo, pero está dormida y tiene que despertar. ¿Y cómo despierta Dios a su iglesia? ¿Cómo despierta Cristo a su iglesia? Con gritos, sos un tal por cual. ¿Cómo pues vas a estar así? No, tomó de la mano. Y en autoridad, pero en amor, niña, levántate. Y eso es lo que Dios está hablando a la iglesia hoy. A los que están durmiendo, a los que tienen nombre de que viven pero están muertos. Dios le está diciendo, levántate. ¿Y qué significa niña? Niña era una chica, una mujercita. La iglesia es tipificada como la esposa de Cristo, como Él es el esposo. Y niña significa inmadura. La inmadurez nos lleva a la incredulidad, a la esclavitud y por lo tanto a la desobediencia. Entonces, niña, levántate, denle de comer. Entonces, amados, esta vida que tú tienes, que has resucitado juntamente con Cristo, que está en un lugar de descanso, de autoridad, necesita ser alimentada. Ahora estamos viendo mucho sobre alimentación. Hay una alimentación saludable y hay una alimentación chatarra que nos inflama, que nos enferma. Pero lo mismo sucede en el alimento de Cristo, porque todo lo que tu oído oye está alimentando o a tu vieja naturaleza en tu alma o a tu nueva naturaleza en Cristo. Esa es la verdad. Muy importante por eso, ¿qué consumimos a través de tu oído? ¿Qué consume tu oído? ¿Comida espiritual chatarra? ¿O la comida del Espíritu que te habla de la vida de Cristo? ¿Cuánto te amó
murió por ti, resucitó y te resucitó juntamente con Él. Y ahora eres hijo de Dios, bendecido en Él. ¿Para qué? Para buenas obras. Y ahí dice, eres el poema de Dios. Hechura suya es poema. Para buenas obras, la obra maestra de Dios. ¿Saben qué? ¿Cómo se exhibe Dios? ¿Cómo lo vemos a Dios ahora? La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios exhibe su gracia, su amor, su poder a través de la iglesia. En una casa, una mujer sabia edifica su casa. Dice que la necia con sus manos la derriba. En un hogar, un varón, un hombre que ama a Dios, un hombre sabio, va a tratar a su mujer como a vaso más frágil. La va a honrar, va a ser fiel. Porque en primer lugar, amados, nosotros somos fieles a Dios. Cuando tú estás en una relación y estás cuidándote, ay, si me ve, si no me ve. No, tú eres fiel a Dios y por consecuencia vas a ser fiel a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tu esposa, porque eres fiel a Dios. Porque la gente se conoce cuando está sola, cuando nadie la ve. ¿Quién te gobierna? ¿Quién te guía? Esta es una manera diferente de vivir. No el espionaje de las esposas. Ahora sale, acompaña la tecnología. Si quieres saber, ¿han visto o no? Los celulares. Si quieres saber si tu pareja es fiel, aquí, pon su teléfono y va a ser la guía. No. Nosotros, nuestra seguridad está en Cristo, no en las redes, no en nadie más. Entonces, volvemos al punto, ¿con qué nos estamos alimentando? ¿Con verdad o con engaño, con mentiras? La verdad es Cristo y la verdad es su palabra. Entonces, el alimento de una vida resucitada es la palabra. Y aquí está hablando el apóstol Pablo y diciendo de un pueblo, haciendo la figura, haciendo un recordatorio de un pueblo que había salido de Egipto y que se les predicó la palabra, se les anunció, pero no tuvieron fe en los que oyeron y se quedaron en el desierto como esclavos y ahí murieron. No entraron en el reposo. La figura del reposo era una tierra prometida, pero nosotros en este nuevo pacto sabemos que esa tierra prometida es Cristo y que el descanso es Cristo. El reposo es Cristo. Entonces el apóstol le dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El reposo es Cristo. No es la comodidad, no es esto, todo te puede dar comodidad, pero paz en el corazón, uno solo. Uno solo. Podemos tener las mejores condiciones para dormir. Luz apagada, aire muy frío, un somier espectacular. Pero si no hay paz, ¿por qué dice? ¿Por qué procuremos entrar en ese reposo que es Cristo? Porque también Él es la palabra, porque la palabra, fíjese, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra es espíritu y es vida. Con Jesús se enojaron y Él les dijo, ¿se quieren ir también ustedes? La palabra que yo les hablo es espíritu y es vida, o sea que produce, provoca, transforma, libera, sana, ordena el desvarío a veces de nuestras mentes. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma del espíritu. Desata, desarraiga las coyunturas y penetra hasta los tuétanos. Esa es la palabra. Amados, la gente hoy no quiere oír la palabra. No quieren, la gente no quiere. Quieren oír historietas, quieren oír cuentos. Hay una comezón de oír cualquier cosa, pero no la verdad, no la palabra. ¿Por qué? Porque la función de la palabra es confrontar, exhortar, consolar. La palabra te guía a la verdad, te fortalece el alma, el ser, te fortalece el espíritu, te cambia la visión, la perspectiva.
A veces tenemos solamente una perspectiva temporal de las cosas y vivimos como los hámster, corriendo, corriendo. Tengo que ganar esto, tengo que hacer esto. Y nos cansamos la vida. ¿Sabe qué? Entendemos que la vida es como un soplo. Pero ¿para qué vivimos? Vivimos gastando el tiempo, la vida, esposos, muchas veces cada uno en su hacer, en su actividad, hijos solos. La familia se ha descuidado porque la gente no ha entendido quién es en Cristo, quién es Cristo para ellos. Él es nuestra herencia, en Él lo tenemos todo y en abundancia. Él es fiel. Entonces, esta palabra es viva y eficaz y opera. Dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es como un espejo que no solamente te muestra a Dios en su gloria, en lo que puede hacer por tu vida, o sea, no en lo que puede hacer, en lo que ya hizo. Te muestra a ti mismo. Nos muestra a nosotros mismos, nos muestra las intenciones de nuestro corazón, los motivos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto otro? Y por eso es que la gente no quiere escuchar la palabra, porque ese es el propósito de la palabra, pues, sacarnos del error, del engaño, alinearnos a la verdad de Dios. ¿Para qué? Para nuestro bien, para que vivamos en paz y en libertad, para que las familias permanezcan, los matrimonios permanezcan, tengan hijos saludables, no solamente en el cuerpo, sino también en el alma, en la mente. Tanta cosa que se ve hoy. Entonces es importante esta vida resucitada, alimentarla de la palabra. Anoche estaba leyendo que científicamente, uno de estos científicos de Stanford, una universidad de Stanford, dice que había descubierto que cuando leemos la palabra, lo que opera en nuestro sistema, en nuestro sistema fisiológico, no solamente espiritual, sino en nuestro sistema, en nuestro cerebro. Este cerebro que Dios lo creó tan perfectamente, que es que todo el tiempo, cada día hace una neurogénesis. Las células se renuevan cada día. Pero cuando leemos la palabra, algo poderoso sucede a nivel fisiológico, físico también. Entonces, qué importante es alimentarnos de la palabra, participar del cuerpo de Cristo, porque aquí también está así, están recibiendo un alimento saludable. Entonces, ¿por qué es tan importante la palabra? ¿Por qué? Porque hay dos espíritus y dos maneras de vivir. Y dice el apóstol Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dos espíritus. El espíritu del mundo es un espíritu de oscuridad, que no tiene vida, solo existe. Y existe con un propósito: engañarte y apartarte de la sincera fidelidad a Cristo, de la sincera fidelidad a Dios, apartarte de la verdad. Ese es su propósito. No tiene vida, no puede darte nada, porque no tiene vida. ¿Qué necesita las personas, la gente, el mundo? Necesita conocer que hay vida en la palabra, en la verdad, que cuando se alimenta de la verdad, tu mente se refresca. Yo leo todas las noches la palabra y cuando alguna vez después veo las redes y las cosas, algo sucede en mi mente. Pero la palabra trae alineamiento, descanso, fortaleza. Dormimos con una esperanza, con una seguridad de lo que ya fue hecho en Cristo. Entonces hay dos espíritus. Uno de la oscuridad que te va a llevar siempre a apartarte de Dios. No tiene vida, solo existe. Y ese es su propósito, engañarte. Y te hace vivir, ¿sabe a través de qué? Te hace vivir a través de los sentimientos, lo que sientes. ¿Cuántas veces lo que sientes no es la verdad de lo que va a suceder? Pero ¿dónde comienza lo que sientes? En tu mente. Comenzás a pensar.
¿Y si le pasa esto a mi hijo? ¿Y si le pasa esto a mi esposo, a mi esposa? ¿Y si este dolor que tengo es alguna enfermedad? Y comienza, y ahí viene el cortisol, el estrés, y nos enfermamos. Por eso es que el espíritu del mundo nos lleva a vivir, ¿por qué? Por lo que pensamos, por lo que vemos, por lo que sentimos. Pero ¿qué opera el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es espíritu, es vida, es poder, es autoridad. ¿Y sabe a dónde nos lleva? A vivir primeramente por la fe, a vivir por la verdad, a vivir por la palabra, a no vivir por las emociones. Pero también dice, ¿qué nos quiere dar a conocer? Nosotros estamos pidiendo muchas veces lo que ya Dios nos dio, pero no lo sabemos. Por eso es que seguimos pidiendo, dame más sabiduría, dame más esto, dame más lo otro. Ya lo tenemos en esta nueva vida, todo eso. ¿Qué necesitamos hacer? Activarlo por la fe. Gracias, Señor, porque soy un hombre sabio, soy una mujer sabia. Gracias, Señor, porque ya estoy sano por tus llagas, he sido curado. Ya todo fue consumado y hecho en Cristo, en la cruz. Así que muy importante poder vivir en una sola dirección. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué está hablando Dios a tu vida? ¿Quién eres para Él? Un hijo amado, un hijo escogido, con propósito y toda tu generación. La justicia de la cruz se reveló en el antiguo pacto. ¿Sabe qué es algo que necesitamos comprender? Que ese espíritu oscuro del mundo nos está culpando por todo y por nada. Todo el tiempo nos está culpando. ¿Sí o no? ¿Quiénes si hacen algo, ya hay una culpa, una cosa? Pero aquí es muy interesante esta visión que tuvo un profeta de un sacerdote, que lo vio que Dios estaba delante del sacerdote, pero Satanás también para acusarlo. Y el sacerdote estaba vestido de ropas viles, sucias. Pero ahí Dios siempre inicia. Dios siempre opera la iniciativa. Y se adelantó Dios y le dijo, Jehová te reprenda. Este es un tizón arrebatado del infierno, del fuego. Él está limpio, él está libre. No lo puedes acusar. Satanás perdió en la obra de la cruz la acusación contra los hijos de Dios. ¿Por qué nos sentimos muchas veces que no damos a la talla? Ay, pero ya fallé, ya hice, ya. No importa, ya Dios nos ha visto así. Sabe que somos débiles. Pero nuestra justicia no se basa en lo que nosotros podemos hacer. Se basa en la justicia de quien ya lo hizo y nos hizo justos para Dios. Esto no tiene que ver con obras nuestras. A veces tratamos de ser más buenos que Dios, hacer las cosas por nosotros mismos. Y ahí está el error. Nos cansamos y nos frustramos y nos condenamos. Entonces, ¿pero qué hizo Dios? Reprendió la oscuridad y le dijo, ya este no te pertenece. Es como un carbón sacado. Es un carbón sacado de entre las brasas. Lo liberó. ¿Y qué le puso? Estaba vestido de ropa sucia y le puso un vestido limpio. ¿Qué simboliza eso? En este nuevo pacto nosotros nos revestimos de Cristo. Él es el que cancela esa mentalidad de culpa, de acusación, de condenación por lo que hicimos antes, por el pasado, por lo que sea. Y nos reviste de la verdad, nos reviste de Cristo. Nos dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué? Le pusieron vestiduras blancas, limpias, y una mitra limpia sobre su cabeza que tenían los sacerdotes del antiguo pacto. Y en esta mitra, ¿sabe qué decía? Tenían una laminita de oro que decía santidad a Dios. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Cuál es el mensaje del antiguo pacto a la obra de la cruz que hoy estamos celebrando? Este ya es santo, es justo, no por sus obras, sino por lo que yo he hecho. Si usted lo entiende eso, va a andar en descanso, en paz.
¿Ve? Entonces, ¿qué se necesita para permanecer firmes en la victoria recibida? Necesitamos revestirnos de este Cristo. Y dice el apóstol Pablo, pónganse lo da en forma de armadura porque él era ciudadano romano y veía al ejército romano cómo se vestía. Pónganse el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Estos dos van íntimamente ligados, pero estos dos son Cristo. Cristo es la verdad y Cristo es la justicia. Entonces, muy importante revestirnos de Cristo y al revestirnos de Él nos estamos despojando del viejo hombre, de esa vestidura sucia, porque en este nuevo pacto ya nosotros tenemos autoridad para hacerlo. Entonces eso es lo mismo. Y aquí quiero hablar sobre el apóstol Pablo, un testimonio. El apóstol Pablo era el más duro y brutal perseguidor de la iglesia. Era el que mataba a los cristianos, a los que creían en Jesús, los perseguía, los metía presos, les hacía dar azotes. Pero, ¿cómo le pagó Dios a este que perseguía a su iglesia? Lo encontró en un camino y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero si nunca lo había visto a Jesús, pero estaba persiguiendo a su cuerpo, a su iglesia. ¿Por qué me persigues? Entonces tuvo el encuentro y fue transformado. Y imagínense la vida de este hombre. Yo me puse a pensar en estos días, él cuando iba a predicar, los familiares de los que él había matado, de los que él había encarcelado, de los que él había maltratado, ¿qué le dirían? ¿Qué? ¿Vos? ¿Cómo vas a hablar de amor si vos mataste a mi padre? Vos mataste a mi hermano. Vos los metiste en la cárcel, los hiciste sufrir. ¿Cómo vas a hablar así? Sos un mentiroso. No estuviste con los discípulos de Jesús, los que estuvieron en la carne. Pero él tuvo algo más glorioso. Él lo vio en el Espíritu y ahí recibió su llamado. ¿Y sabe qué decía este hombre que también se sentía a veces acusado? Es verdad, decía. Sí, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero, por favor digamos todos, pero, cuando el enemigo o la gente te diga, pero vos hiciste esto, no sos digno, no sos digna, pero hiciste esto, entonces usted le dice, sí, en la vieja vida, pero lo que soy por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los que estuvieron con él en la carne, porque todo él lo había llenado de Cristo. Amados, si nosotros no pasamos periodos de oscuridad, ¿cómo vamos a valorar la luz? Por eso es que Dios comienza siempre en la oscuridad y termina con la luz. Si nosotros no hemos hecho nunca nada, que eso es imposible porque el ser humano es esclavo de sus pasiones y deseos, pero digamos, que seamos gente ¿cómo vamos a apreciar esta salvación tan grande? ¿Cómo vamos a amar a nuestro libertador si nos creemos que no lo necesitamos? Pero la gente que sabemos que en nuestra alma, aunque no hayamos matado, robado, no sé qué, pero no éramos buenos, mentíamos, estábamos en contra de Dios, desobedecíamos. Y cuando el enemigo te quiere atacar a la mente o alguien, tú puedes decir lo que dijo Pablo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué estaba estableciendo? Una nueva identidad. No importa tu pasado, lo que importa es tu nueva vida en Cristo Jesús el Señor. Entonces, aquí, esta es mi última lámina, el poder de la sangre. Y dice que la sangre de Jesús habla. La sangre de Abel hablaba justicia y juicio para su hermano que lo mató. ¿Pero qué habla la sangre de Jesús? Gracia y perdón para todos los que lo crucificaron con maldad, le daban azotes, destruyeron su cuerpo. ¿Qué dijo él? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estaban dándole rienda suelta a esa vieja naturaleza enemiga de Dios.
Entonces la sangre de Jesús sigue hablando. Pero necesitamos conocer este poder de la sangre y activarlo en nuestras vidas. ¿Cómo? El acusador ya no tiene base legal para acusarte. ¿Por qué? Aquí lo dice el apóstol Juan en el último libro. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo vino la salvación? Después de la cruz y la resurrección. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, Satanás perdió su lugar de acusación. ¿Qué base legal tiene él para acusarte? Por eso es necesario conocer la palabra. De verdad, ¿qué base legal tiene para acusarte? Tú tienes una base legal potente y poderosa. Moriste juntamente con Cristo y esa vida vieja de errores y de cosas quedó borrado por la sangre y has resucitado espiritualmente a una nueva vida y te has convertido en un hijo de Dios. Y si pecamos otra vez, esta sangre sigue vigente y dice, y si pecamos, abogado tenemos junto al Padre a Jesucristo y su sangre nos limpia. El verbo está en tiempo presente continuo de todo pecado. Esa es nuestra base legal para cuando te venga una acusación a tu mente. Y aquí está un versículo que me encanta. Y ellos, ¿quiénes son ellos? La iglesia, ustedes, los hijos de Dios. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esto estableció un antes y un después. Una nueva vida libre de culpa. Pero esta verdad va a ser transmitida por la palabra de nuestro testimonio. Hay un testimonio que nosotros damos. Y no es pararse aquí al frente y decir, ¿sabe qué? Yo antes era, no sé qué puedo decir, qué adjetivo, pero ahora ya no soy. No, esto es una vida que habla, a veces sin palabras, que manifiesta que quién eres, que manifiesta que tienes paz, que tienes gozo, a pesar de tus circunstancias, a pesar de tus cosas, que perdonas a tus enemigos, que amas a los que te han hecho daño, que los puedes bendecir. Han vencido por la sangre del Cordero, por el testimonio de la palabra de ellos. ¿Cuál es la palabra que sale de tu boca? ¿Derrota? Ah, no, es que no sucedió y ya no va a suceder. Error. Porque en Cristo no hay imposibles. Todo es posible para el que cree. Entonces, muy importante lo que sale de nuestra boca. ¿Y qué es lo que sale de nuestra boca? De lo que abunda en nuestro corazón. Si en tu corazón abunda información errada, equivocada, ¿va a salir qué? Dudas, temores, miedos, enojos, peleas. Pero si de tu corazón abunda Cristo, la palabra, ¿qué va a salir? Aquel que venció y que todo lo puede, que todo lo hizo. Entonces, que todo es posible para el que le cree a Él. Si resucitó y nos resucitó a nosotros, moriremos algún día físicamente, pero vamos a vivir eternamente. Este es un descanso a todo nuestro ser. Entonces, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Con esto terminamos. ¿Qué vida? La vida vieja con la que nacemos. Esa vida vieja que no quiere las cosas de Dios. Menospreciaron esa vida. Porque a veces nos aferramos. ¿Por qué menospreciaron esa vida? Porque entendieron la nueva, que tiene gozo, que tiene paz, que tiene fe y que tiene una victoria consumada.